yo soy profesor en la universidad, esa es mi profesión y esa es mi vocación, aunque temporalmente, como un reto, estoy en Madrid, ¿no? en un cargo tan tremendamente pomposo como es el director del comisionado del gobierno frente al reto demográfico. El nombre no lo puse yo. Hubiera sido peor porque soy geógrafo, hubiera durado 2 folios y medio, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, voy a intentar ser breve y ajustarme a tiempos y plazos para no alargarnos más, porque aquí los protagonistas sois vosotros y no yo. Pero sí que quería plantear la idea de, como venís a hablar de un reto, yo os voy a hablar del reto que me propusieron a mí, pero que es el reto que realmente tenemos todos. Y es el reto, este sí es el reto demográfico. Nosotros hablamos de que es una cuestión de país, estamos hablando de una cosa que va mucho más allá de lo que normalmente nos imaginamos. Una de las ventajas o de las oportunidades que he tenido estando estos 15, 18 meses ya en Madrid es ver el reto en toda su dimensión, porque normalmente lo que tenemos son fotos parciales de algo que es grave, que es intenso y que nos afecta. Cuando pones y empiezas a completar la foto, la sensación es aún más importante. Y estamos hablando de que vamos a hablar de despoblación de un país que tradicionalmente ha crecido. Estamos hablando de que solo en este siglo España ha crecido en casi 7 millones de habitantes. La década prodigiosa del crecimiento demográfico fue la anterior, la primera década de este siglo. Y en este contexto hablamos de despoblación. Y hablamos de despoblación porque tenemos que hablar de que no todos los sitios son iguales. Si nos centramos en nuestra tierra, en Castilla y León, lo que nos encontramos es que estamos en una tierra en la que tradicionalmente hemos perdido población. En el último siglo y 2 décadas son más las décadas que perdemos que las que ganamos. Y además tenemos en el imaginario colectivo el drama que fue el éxodo rural en los años 60, y lo fue. Bueno, pues estamos en una década que no se separa casi nada de esa década. Estamos en una década que estamos perdiendo prácticamente la misma población que en la década de los años 60. Y en algunas provincias más, por ejemplo en Zamora. Se está perdiendo más ahora que en los años 60. Si hay algún zamorano, ya lo sentimos. Y no solo perdemos, sino que en un siglo en el que hemos crecido casi 7 millones de habitantes, toda esta parte de nuestro territorio ha perdido población. Y ha perdido población de manera intensa. Es decir, prácticamente 2 de cada 3 municipios están perdiendo población en el siglo en el que España está creciendo más que nunca. Y además hablamos de despoblación, normalmente hablamos de despoblación rural. Es que si hablamos de los pequeños pueblos, es que la mayoría de ellos están perdiendo población. Mientras que las ciudades o los grandes núcleos crecen. Pero con una pequeña cuestión. Ni ser pequeño es garantía de perder, ni ser grande es garantía de ganar. Y eso es muy importante porque si no, no entenderemos qué está ocurriendo en el territorio y, por ejemplo, si estamos en Castilla y León, no entenderemos nada. Pero si no hablamos de todo el siglo, sino hablamos de esta década, y cuando hablamos de esta década hablamos lo que sucede después de una crisis y cómo un país decide abordar una crisis económica, social y demográfica, lo que nos encontramos es este mapa, que es que prácticamente todo nuestro territorio está perdiendo población. Ahí ya es prácticamente imposible determinar ni siquiera cuáles son las grandes áreas urbanas ni cuáles son las grandes áreas dinámicas. Este es nuestro territorio. Y si dividimos por tipos de núcleo, nos daremos cuenta de que de los pueblos pequeños, de menos de 1000 habitantes, si fueran más pequeños todavía más, 9 de cada 10 prácticamente para redondear pierden población. Los núcleos rurales que habían sostenido la población tradicionalmente entre 1000 y 5000, 8 de cada 10. Y las cabeceras comarcales, 7 de cada 10. Pero nuestras ciudades pequeñas, entre 20 y 50.000, 2 de cada 3 también pierden población. Este es el reto demográfico. No es que por ser un pueblo pequeño estés condenado a perder población. Es que tenemos un modelo socioeconómico que hace que los procesos de concentración cada vez sean más intensos. Y cada vez sea más difícil encontrar la funcionalidad al resto del territorio. En un contexto en el que nuestra pirámide demográfica ya no acompaña. En un contexto en el que cada vez hay menos nacimientos, la gente es longeva, pero en algún momento las tasas de mortalidad crecen. Nos encontramos con que en todos estos municipios de España muere más gente que la que nace. Algunas comunidades autónomas completas, como por ejemplo Asturias. No hay ni siquiera un pueblo periurbano que podamos decir, bueno, ahí hay familias jóvenes, que hay niños. No hay ninguno. Pero mirad Lugo, mirad Orense, mirad Zamora o mirad León. Este es el reto demográfico. Cuando empezamos a juntar todas las variables y empezamos a cruzar todo en el territorio, vemos que lo nuestro es grave, pero dentro de una situación de gravedad extrema.
Y no es casualidad, es que los procesos tienen causas y consecuencias. Centrémonos en lo que está pasando con las mujeres jóvenes, entre 16 y 44 años. Es que la estadística de variaciones residenciales tiene periodos un poco extraños. De todos estos pueblos se están yendo más mujeres que las que llegan. Esto no es casualidad, no podría ser. Esto es un proceso que tiene que ver con los modelos de desarrollo y las posibilidades de desarrollar proyectos personales, profesionales o familiares. Y también es un modelo de sociedad. Ahora nos centramos en las personas mayores de 65 años. Normalmente pensamos que los mayores de 65 años se quedan en sus pueblos. Incluso algunos al jubilarse vuelven. Pues no. Pasa, pero solo en una pequeña parte. Lo que nos encontramos es que en todos estos municipios, más de 5.000, en esta década se están yendo más mayores de 65 años de sus municipios que los que llegan. No es gente que se muera, no son los mayores que mueren, no, son los mayores que se desplazan, que buscan otro lugar para vivir. Y esto habla de nuestro modelo de convivencia. Significa que las personas creen que por ser mayores no van a poder ser atendidas en condiciones de equidad en todos estos municipios. Y esto es un problema social. Esto es una cuestión de cómo entendemos nuestro país. ¿Las personas mayores en el medio rural están bien atendidas? Estos datos dicen que ellos creen que no. Y las noticias en prensa lo acaban demostrando. Lo de los consultorios no es casualidad. ¿Y con qué país nos encontramos? Nos encontramos en el país de la baja densidad. Este es el umbral 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que se ha hecho famoso porque la Unión Europea lo ha utilizado. Bueno, prácticamente la mitad de nuestro territorio está por debajo de este umbral, 12 habitantes por kilómetro cuadrado, que es prácticamente despoblado. Si bajáramos a 8 estaríamos prácticamente en el mismo mapa. Es decir, lo que no está en 12 no está en 8, ni siquiera está en 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la baja densidad acaba siendo un umbral de calidad de vida. Nos aseguran que por estar por debajo de determinadas densidades no hay posibilidad de prestar servicios. No es verdad, es una cuestión de derechos. Y nos encontramos con que ese territorio no solo es de baja densidad, sino muy envejecido. ¿Cómo de envejecido? Pues como que en todos estos pequeños municipios oscuros hay entre 4, 8 o 12 mayores de 65 por cada menor de 15. La relación habitual en una pirámide demográfica era 1 a 1. Un mayor de 15, un mayor de 65, un menor de 15. 2, 1, bueno, se puede sobrellevar. No, 4, 8, 12, donde todavía quedan menores de 15. En algunos son infinitos ya, la relación. Pero no son mayores de 65. En realidad lo que son ya mayores de 80 años. Y ese es un umbral fundamental, porque los 80 años es la edad en la que la dependencia empieza a ser importante. Hasta los 80 aproximadamente la población está libre de dependencia, pero a partir de los 80 hay pocas personas, pero no mayores, muy mayores, que tienen que ser atendidas con esos servicios que dicen que no se pueden prestar. Y además un territorio del que se van las mujeres. Habíamos visto antes que se iban. En España hay aproximadamente 1 millón más de mujeres que de hombres en nuestra pirámide demográfica. Bueno, pues en estos pueblos, aproximadamente el 70%, hay más hombres que mujeres, a pesar del envejecimiento. Es decir, en los pueblos viven más las mujeres que los hombres, como en todas partes. Bueno, pues a pesar de esa variable, hay más hombres que mujeres. Esto tradicionalmente lo hemos llamado masculinización, pero no es verdad. Eso sería que hubiera más hombres que mujeres porque se quedan más hombres. No, los hombres también se van. Lo que pasa es que las mujeres se van en mucha mayor cantidad. El problema no es que los territorios se masculinizan, es que se desfeminizan. Y eso es mucho más grave. Y nos encontramos, cuando empezamos a cruzar todas estas variables, mayores, jóvenes, pequeños pueblos de servicios, con que en los pequeños municipios de menos de 100 habitantes, en promedio, 1 de cada 3 hogares ya es una persona mayor de 65 años que vive sola. Y eso implica también cómo atendemos a estas personas, cómo entendemos nuestro modelo social. Pero son 2 de cada 10 en los de 100 a 500 o 16% en los de 500 a 1000. Es decir, las personas mayores que viven solas cada vez son más importantes en el territorio. Y esto al final hablamos de derechos. Y el reto demográfico no es solo pensar en lo que estamos, sino a dónde vamos. Por ejemplo, hablamos de la longevidad. La longevidad ha crecido 10 años en los últimos 40, pero va a crecer prácticamente otros 10 en los siguientes. Hay demógrafos que dicen que la generación que va a tener una esperanza de vida de 100 años ya ha nacido. Haceos la idea de una esperanza de vida de 100 años.
Ahora mismo somos 9 millones, hay 9 millones de personas mayores de 65 años, todavía no somos. Uno es viejo, pero no tanto. Bueno, en 2040 estamos hablando de 15 millones. Pero no es que vayan a ser mayores de 65 años, es que van a ser mayores, prácticamente 80 años, la mitad de nuestros mayores de 65 años. Estamos hablando de ciudades como Madrid con más de 1 millón de personas mayores de 65 años. La eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los servicios en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, habrá que replanteárselas porque no nos imaginamos o a veces no quieren verse a dónde queremos llegar. Lo voy a poner con un mapa que puse en Zamora. En España hay 15.000 centenarias, iba a decir centenarios, pero no es verdad. 15.000 personas centenarias. En la última década se ha multiplicado. Hemos pasado de 2009 a 2018 de 7.500 a 15.000 y se reparten por más de 3.000 municipios, lo cual es un éxito. Esto es el estado de bienestar. Esto es la mejor foto de lo que significa un estado de bienestar. No, el tamaño pequeño de los municipios del centro parece que hay menos, pero es que los de abajo son muy grandes, pero están bien repartidos por todo el territorio. Borraos que esto es importante. En 2068 pasaremos de 15.000 a 240.000 personas centenarias. 240.000 personas centenarias. En 2068 no habrá llegado el pico de los centenarios, que se espera para el 2074 o 2075, que es el final del baby boom, de los boomers, como dicen ahora. Es que a veces, cuando hablamos del reto demográfico, es que no nos hacemos una idea de a lo que vamos. Es que vamos a una sociedad completamente diferente. Como decía el vídeo antes, que el que estaba bien hecho, no este PowerPoint, es que como hemos pensado el mundo no nos sirve. No nos sirve ni en el territorio, ni en la sociedad, ni en la demografía. Y normalmente lo que se intenta desde los poderes públicos es intentar volver a colocar el mundo a martillazos en modelos que ya no nos van a valer. Es decir, esto no existe, el modelo que tenemos no sirve para cuidar esto. Habrá que pensarlo por completo, o no cuidaremos de nada. Y ahí está la labor a la que me mandan a mí, ¿no? Yo era un tranquilo profesor en la Universidad de Valladolid que iba a pueblos como San Pelayo a dar charlas, ¿no? Eso era lo que me dedicaba yo, a protestar porque no había una estrategia nacional, y en junio de 2018 me llaman y me dicen, ¿te vienes a Madrid? No, que me da mucha pereza. Pues ahí tienes un reto, ayúdanos a poner en marcha esa estrategia. Eso es a lo que me he dedicado yo desde junio del 18. Una estrategia, yo llego en junio de 2018, que se la habían encargado al gobierno en enero del 17. En la universidad no damos esos plazos. Podemos dejar entre junio 2 o 3 días, pero 18 meses no era el plazo. Cuando llegamos nos encontramos todo vacío. La realidad es que no se había hecho ese trabajo y nos pusimos a la labor. Y la labor era poner en marcha una estrategia nacional frente al reto demográfico. La resumo muy sencillo. Tenemos que poner en marcha una estrategia y unas medidas impulsadas por el Gobierno central, pero en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, para dar una respuesta. Esa estrategia tiene que dar una respuesta global y transversal, es decir, no es una estrategia de lucha contra la despoblación, no es una estrategia para afrontar el envejecimiento, salvar las pensiones o los efectos de la población flotante, sino global y transversal. Y la respuesta tiene que ser conjunta, es decir, no es la respuesta del gobierno, la respuesta de las comunidades autónomas y la respuesta de las entidades, sino todo conjunto en la misma estrategia y de futuro. No es para salvar el 2020, sino que nos permita generar un marco a lo largo de varias legislaturas para afrontar lo que ellos denominan 3 problemas demográficos: despoblación, envejecimiento y los efectos de la población flotante, que tiene mucho que ver con los efectos de sobrepoblación estacional en la costa. Este es el encargo al que teníamos que hacer frente, que era anterior y no se había cubierto. En marzo de este año, en Consejo de Gobiernos, aprobamos las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. El Gobierno ha hecho la parte primera de su trabajo, que era elaborar esas estrategias. Y lo hemos hecho, una cosa que ha dicho antes Claudia, con la gobernanza multinivel, que es complicada, pero que no hay otro remedio. Pusimos de acuerdo en una mesa a los 17 departamentos ministeriales. Es de los pocos grupos de trabajo que incorporan a todos los ministerios. La mayoría, cuando llegaron la primera vez, no sabían a lo que venían y no creían que tenían que ver con el reto demográfico. Ahora sí, ahora cuando trabajan sí saben a lo que vienen y por qué vienen.
Pusimos en marcha un grupo institucional con comunidades autónomas y los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, las 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas y la FEM. Y además hemos puesto en marcha un grupo de trabajo dentro de la Comisión Nacional de la Administración Local, que es el órgano interlocutor directo entre las entidades locales y el Gobierno central, con ayuntamientos y diputaciones específico para la lucha contra la despoblación. Vale, eso es la parte pública. En la parte privada hemos puesto en marcha foros de reunión para la despoblación. Va a haber otro intergeneracional que no se ha podido poner en marcha por el cambio de gobierno, por las elecciones. Hemos puesto en marcha un grupo de expertos. Nos hemos reunido con prácticamente todo aquel que nos lo ha solicitado, no todo el mundo, porque todo el mundo no lo hemos recibido, y hemos hecho visitas a prácticamente todo el territorio. Como dice Claudia, pues estar en un sitio concreto a veces no es sencillo, pero bueno, lo hemos puesto en marcha, porque entendemos que la estrategia no es que 2 personas tengan muy buenas ideas, sino la suma de muchas ideas, de muchos problemas, de muchas situaciones, que genere un marco suficientemente amplio para que todos estemos cómodos, pero suficientemente acotado como para que sirva para algo. Es decir, que no digamos solo cosas bonitas, pero no avancemos. Una estrategia que tiene, pues, como un trabajo de clase. Diagnóstico, objetivos, líneas de acción, análisis de buenas prácticas, medidas de los ministerios, gobernanza y evaluación. Lo último que escribimos fue la introducción y las conclusiones. Y hemos puesto en marcha un objetivo general y 7 objetivos transversales. Nuestro objetivo, cuando hemos planteado las directrices, es: nosotros hablamos de derechos de las personas. Es decir, la estrategia frente al reto demográfico no es que los pueblos se repueblen, no es que haya dinero para las pensiones. Eso vendrá dado. Es que las personas, vivan donde vivan, tienen derechos. Porque eso es lo que normalmente es el paso inicial para que lo demás pueda darse. Y no se está dando. Y además que se generen oportunidades, que haya igualdad de oportunidades en el territorio, a partir de la coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas, de abajo a arriba, aprovechando los recursos en el territorio, y finalmente a través de la colaboración público-privada. No, esto no lo solucionan ni las administraciones, ni lo soluciona lo privado, sino que se solucionará cruzando lo público y lo privado, desde el liderazgo de lo público. Eso nosotros lo tenemos que hacer. La estrategia es un acto público. Y 7 objetivos transversales. El primero es clave: conectividad digital y territorial. Cuando vas a Soria, que es un clásico casi semanal, la conectividad, ellos dicen que sí, que Internet está muy bien, pero la autovía, ¿para cuándo, no? Pues es verdad. Asegurar, es decir, cuando tienes todo más o menos bien, las carreteras parece que no son necesarias. Cuando no tienes carreteras, trenes, pues empiezan a ser cosas más básicas. Asegurar la prestación de servicios básicos. Y básicos son básicos públicos y privados. Eso es fundamental que aparezca reflejado. Por acotarlo. Nosotros lo aprobamos en las directrices. Implica que los servicios básicos dependientes del Gobierno central tendrán que estar asegurados. Pero la estrategia, si tiene que ser aprobada por comunidades autónomas, ellas tendrán también que garantizar una adecuada prestación con unos criterios básicos para todas las comunidades autónomas. No vale decir que yo sigo la estrategia, pero no garantizo los servicios. Incorporar el impacto demográfico a toda la elaboración de leyes, planes y programas. Se incorporó el impacto ambiental, se ha incorporado el impacto de género. La tercera incorporación de impactos va a ser el impacto demográfico. Estamos elaborando ahora las memorias para enseñar a toda la administración qué significa el impacto demográfico y cómo se evalúa. No vale con decir evaluaremos, tenemos que decir cómo se evalúa. Simplificación normativa y administrativa, cualquiera que venga de pueblo lo sabe, menos Virginia, que es... no, también. La eliminación de estereotipos, esto también sale en la prensa muchas veces, pero es que me parece fundamental. Y además me parece que son de esas cosas que es una condición sine qua non para todo lo demás. O empezamos a cambiar la forma en la que entendemos el medio rural, que no es imaginarnos un medio rural que no existe, sino un medio rural que existe y está oculto o se oculta, o no avanzaremos, ¿no? Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, como no puede ser de otra manera, y mejorar la colaboración público-privada. Hemos marcado líneas de acción para cada uno de los elementos, que no vamos a entrar, pero que las tendréis en el PowerPoint. En el caso de las líneas de acción para afrontar la despoblación,
tiene que ver con funcionalidad. Lo primero, los territorios tienen que ser funcionales, la gente tiene que vivir allí porque se vive en condiciones de equidad, competitividad para que se puedan poner en marcha proyectos, es decir, no competitividad entre territorios, sino competitividad del propio territorio, fomentando emprendimiento, nuevas actividades económicas, y favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural, garantizar que quien quiera vivir tiene las condiciones para vivir, que normalmente en el medio rural hay mercados como el de la vivienda que están rotos. Afrontaremos los desequilibrios de nuestra pirámide de población hablando de mayores, de jóvenes, de niños, de infancia, de migraciones y de retorno de españoles. Y en el caso de los efectos de la población flotante, sobre todo es garantizar la prestación de servicios básicos y asegurar que las infraestructuras están bien dimensionadas. Esto es un camino. Hubo un acuerdo en 2017, en 2019 se han aprobado las directrices, se les ha remitido a comunidades autónomas y a la AFEM. Cuando haya alguna vez gobiernos, que supongo yo que algún día habrá, nos volveremos a reunir con ellos y se aprobará la estrategia en conferencia de presidentes. Hablamos de alianzas. Nosotros entendemos que esto es una cuestión de alianzas, rural y urbana. Es decir, esto no es lo rural contra lo urbano. Hay discursos ahí que a mí me chirrían muchísimo en un lado y en el otro. Pues desde alcaldes de ciudades importantes de esta comunidad autónoma a municipios que se ven ninguneados cuando no es la realidad. Intergeneracional, porque además esto es muy peligroso. ¿De quién es la culpa de todo esto? ¿De los niños por no nacer? ¿De los jóvenes que son egoístas y no quieren tener niños? ¿De los mayores que son una carga para el sistema? ¿O hay una alianza intergeneracional o esto va a ser un drama social? Institucional, del Gobierno de España, comunidades autónomas, entidades locales y la Unión Europea, y finalmente de lo público y lo privado. Esta estrategia contribuye a avanzar en 7 objetivos de desarrollo sostenible y 13 metas. Es decir, es una estrategia muy transversal. Y además se enmarca en lo que está denominándose ya el cambio demográfico que ha incorporado la Comisión Europea en el nuevo periodo. De los cambios que denomina la Unión Europea, las perturbadoras turbulencias, que el nombre es un poquito así, hay 4. El primero, cambio demográfico, digitalización, globalización y cambio climático. Bueno, cambio demográfico está ya en el discurso de la Unión Europea, antes no existía, ya existe. En el colegio de comisarios, le han puesto ahí en el centro, no, a la esquinita de abajo, la vicepresidenta vinculada a demografía y democracia. Y tiene el mandato de elaborar una estrategia europea para el cambio demográfico. Estamos en un momento de oportunidad. El periodo 21-27 está a la vuelta de la esquina y habrá que incorporar estos criterios en los proyectos y en los planes para la financiación de todo tipo de proyectos. Este es el trabajo, este es el reto, pero esto se construye con muchos proyectos alineados que nos ayuden a avanzar. Esto no es muchas grandes ideas, sino muchos pequeños cambios muy adaptados a cada uno de los territorios. Y para eso estamos también, para escuchar y para aprender.